Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Nos alegra muchísimo ver esta asistencia tan nutrida. Es verdad que esperábamos que hubiera sido un poco más nutrida, pero hoy hay coincidencia, como muchos de ustedes saben, con las fiestas de fin de curso de las escuelas, y esto evidentemente pues no ha permitido que hubiera más gente de la que en estos momentos estamos. Bien, teníamos especial interés en que nuestro invitado Luis Expósito Rodríguez estuviera en la programación del Ateneo por dos razones fundamentales. La primera, por la calidad de su novela y, sobre todo, porque está inspirada en hechos de personas de nuestro pueblo acaecidos a lo largo de la Guerra Civil de 1936. Gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación. Te dejo en manos de nuestro amigo Juan Luis Fornieles para que desde sus profundos conocimientos sobre la época en que se recrea tu novela sea él el encargado de hacernos la introducción a la misma. Así que cuando tú quieras, Juan Luis. Bueno, buenas tardes. Para mí de nuevo es un placer volver a presentar a Luis, porque es la segunda vez que está aquí en Fregenal. La primera vez no tuvimos tanta suerte de público, era también una fecha así un poco que no invitan a salir a ciertas horas. Pero bueno, hubo por lo menos 8 o 9 personas que, como decía aquel, siempre se siembra algo, ¿no? La novela que vamos a presentar, quizás muchos de los aquí presentes ya se la han leído, sabe de qué va la trama, pero bueno, para aquellos que todavía no hayan tenido el placer de disfrutarla, y digo el placer porque verdaderamente es una novela que se lee fácilmente, que tiene todos los ingredientes para que pueda enganchar. Es una novela que podríamos decir histórica, es una novela que también podríamos decir de intriga, de amor, de sospechas, pero lo que más nos interesa, y seguramente es por lo que estamos aquí la inmensa mayoría, es porque su génesis está aquí en Fregenal. El origen de todo es Agustín Lobo. Bueno, un personaje que tiene pues, bastantes connotaciones reales, es decir, tiene una esencia y una existencia real, que ya después Luis pasará a comentarla, y que bueno, pues nace en Fregenal, tiene sus primeras vivencias aquí y tiene la mala suerte de vivir en uno de los momentos más difíciles de la historia de este país, y llevándolo al localismo de nuestro pueblo, que va a ser la Guerra Civil. Pero no se centra solamente en la Guerra Civil, sino que se va a centrar en eso, en la vida de Agustín Lobo, cómo nace aquí, qué circunstancias le van a llevar a abandonar, y bueno, ese recuerdo que va a tener siempre de su pueblo y de sus raíces, ¿no? Que creo que es la esencia de cualquier ser humano. ¿Cómo sale Agustín Lobo de Fregenal? Pues con uno de los hechos más trascendentales que hemos tenido aquí. Yo se lo digo a mis alumnos cuando comento estas cuestiones, porque yo sí trato estas cuestiones en clase, creo que se deben de tratar, simplemente para no volver a repetir esos errores que cometieron nuestros antepasados, y la mejor manera de no repetirlos es conociéndolos. El hecho más trascendental para este pueblo en la Guerra Civil fue la columna de los 8. No hubo guerra civil en este pueblo, ¿no? Eso, bueno, se habla también en la novela, pero aquí no hubo guerra civil. Aquí solamente hubo 2 meses donde hubo unos problemas, después va a venir una limpia, pero aquí no podemos hablar de guerra civil. Aquí lo que sí podemos hablar es del éxodo de un número indeterminado, entre 5 y 7.000 personas, no solo de aquí, sino de todos los pueblos alrededor, que van a tener que partir obligados por sus ideales, por su manera de pensar y por querer una España mejor. Eso les va a llevar a tener que abandonar. Y uno de ellos va a ser precisamente el protagonista de esta novela. Una novela que va a tener una horquilla histórica que va desde 1921, es decir, las puertas de la dictadura del Primo de Rivera, y precisamente el problema de Marruecos, que también aparece en la novela. Posteriormente vamos a tener la Guerra Civil,
bueno, la República, lógicamente, la Guerra Civil, y va a terminar en 1946 con nuestro protagonista fuera de nuestro país, como tantos exiliados. Vuelvo a repetir, es una novela que engloba muchísimas circunstancias, pero que, bueno, algunas de ellas vamos a ir desgranando ahora mismo. ¿Y quién es el autor? Bueno, pues el autor es Luis Expósito Rodríguez, que aunque nació en Madrid en 1959, él tiene sus raíces aquí en Extremadura. Los 4 abuelos son extremeños y uno de ellos es aquí de Fregenal. Entonces, bueno, pues ese quizás sea uno de los motivos por los que también está él hoy aquí. Bueno, es licenciado en Derecho, va a ser diplomado en Gestión de Recursos Humanos y máster en Administración de Empresas. Su vida laboral ha estado siempre, bueno, pues relacionada precisamente con recursos humanos en diferentes empresas, y más concretamente los últimos 30 años que, bueno, pues ha estado vinculado a Mediaset de España. TV5 seguro. Sí. Hasta que antes me daban envidia porque hablaban jubilados, y entonces, bueno, pues la aspiración que todos tenemos de jubilarnos alguna vez, y más con calidad de vida, como yo estaba diciendo, de poder andar y todas esas cosas, y también de, me imagino, poder asistir a ver a tu equipo, ¿no? El Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, hechas estas presentaciones, pues el formato que vamos a presentar aquí es el siguiente. Yo le voy a hacer una serie de preguntas a Luis. Posteriormente, Alicia Cereceda, que está aquí también sentada a nuestro lado, va a leer algunos pasajes del libro, y lo más importante, y seguramente es lo que más le gustaría a Luis, es que el público también participara haciendo algunas preguntas. Aquellos que hayan leído el libro, por supuesto, y los que no, pues para matar ese gusanillo y esa curiosidad. Dicho esto, bueno, pues como he hablado mucho de la Guerra Civil aquí, esto verdaderamente es una novela sobre la Guerra Civil. Bueno, primero, gracias al Ateneo por la amable invitación. Estuve aquí el invierno pasado y todo esto pendiente, y yo encantado de volver a Fregenal las veces que sea necesario. Y gracias a Juan Luis por hacer esta presentación, ya estuvo también en la otra. Yo vine aquí cuando era pequeño unas cuantas veces, a veces para pasar unos días en el pueblo, y otras veces luego ya camino de Huelva, de la playa, pero esto era un sitio familiar, aunque la familia que teníamos aquí, poco a poco, unos se fueron a Madrid, otros a Cumbres Mayores, fueron desapareciendo de aquí, pero mi abuelo, desde luego, siempre que podía, pasaba, mi abuelo Modesto, Expósito Lobo, venía siempre que podía aquí. La novela tiene el marco, se inicia en la Guerra Civil, en ese contexto, pero no es una novela de guerra, yo no pretendí que sea una novela de guerra. Lo que pasa es que el hecho significativo de la Columna de los 8000, cuando yo descubrí que había sucedido aquí, me inspiró mucho, entre otras cosas porque uno de los hermanos de mi abuelo, un tío abuelo mío, mi abuelo ya no estaba aquí en la Guerra Civil, vivía en Madrid, pues yo supe después, porque lo conocí en Francia, que había salido del pueblo y había salido durante la guerra. No sabía más, ni yo con 13 o 14 años le iba a preguntar porque no me interesaba, pero cuando conocí este hecho histórico, deduje que él había salido precisamente en esa columna. Y me sorprendió, que también está en el personaje de la novela, que él tuvo que salir dejando aquí a su mujer y a 2 niñas pequeñas que tenía. Y como ocurría en aquel tiempo, nadie sabía lo que iba a durar la guerra, si iban a poder volver. Yo lo conocí en Francia, que pasó la frontera como muchos soldados españoles, republicanos, y él desde luego no había vuelto a ver a toda su familia durante la guerra. Las comunicaciones entonces eran complicadísimas, no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora. Y cuando él quiso, eso ya no lo contó él, cuando él quiso, logró contactar otra vez con el pueblo, y dijeron que su mujer ya tenía otro hombre. Entonces que probablemente todo el mundo aquí pensara que él ya se había muerto. 5 años, 6 años sin noticias ocurría eso. Ese hecho me llamó la atención, y el contexto es la guerra, pero me inspiraba
esa situación, porque si cualquiera nos imaginamos que tuviéramos que hacer algo parecido, muy doloroso esas circunstancias. Luego había temas que descubrí que no conocía, que era un poco la situación que había entre los campesinos de Extremadura, ¿no? Que era una de las zonas más castigadas porque es donde la propiedad estaba menos repartida. Había muchos más latifundios aquí en Andalucía que desde luego en otras zonas, no si lo va a zona hacia el norte. Entonces, cuando vi todos los temas de la reforma agraria, la miseria que tenían las familias campesinas, la inestabilidad y temas para mí desconocidos, como la ocupación de fincas que se produjo aquí muy poco antes de la guerra civil, pues comprendí muchas cosas, ¿no? Comprendí el resentimiento que había, comprendí el miedo de los terratenientes, comprendí por qué hubo luego esas represalias, y cuanto más me adentraba en la historia y conocer lo que era este contexto, pues más me atraía, ¿no? Entonces, yo diría que es una novela de sentimientos, de circunstancias, casi de aventuras, que tiene un contexto en gran parte de la novela que es el de la guerra civil, que en esos contextos y en esas circunstancias tan difíciles la gente se transforma, ¿no? Y gente que, si no hubiera ocurrido eso, llevaría una vida tranquila, bueno, dedica a su trabajo, a su familia, pues se coloca en circunstancias que le hacen hacer cosas que de otra manera él no habría imaginado, ¿no? Y son las propias circunstancias. Todos tenemos abuelos, abuelas, heroínas, héroes, que no sabemos cómo hacer adelante. ¿Por qué? Porque se han visto en unas circunstancias muy complejas, donde el ser humano se ve puesto a prueba y el ánimo de sobrevivir hace que se hagan cosas impensables, ¿no? Eso es un poco el contexto, pero yo no diría que sea una novela de guerra, aunque, bueno, la columna de los 8000 sucedió en una circunstancia muy concreta y porque había unas tropas que estaban invadiendo en dirección a Madrid, toda Extremadura, y la gente se refugió en este pueblo. Tenían necesidad de salir y buscar una salvación, como aquí, ¿no? El protagonista, Agustín Lobo, va a ser legionario, jornalero. Cuando sale con la columna de los 8000, bueno, jornalero y moviéndose entre Fregenal, Llerena y los pueblos de alrededor. Cuando sale con la columna va camino de Madrid y allí también va a llegar a ser alto cargo del Ejército Popular. Posteriormente se va a ir a México. No le cuentes más. No, pero lo que quiero decir, no voy a hacer un spoiler. Lo que quiero decir es, se mueve por muchísimos lugares. ¿Cómo te has documentado para todo eso? ¿Has visitado todos estos sitios? Todos no, no me hubiera gustado ir, pero me gustaba mucho ir, pero estaba lejos. Desde luego por Extremadura sí que me he movido por toda un poco la zona por donde iba esta columna, por donde se mueve el personaje. Algún sitio me ha costado encontrarlo porque no está nada señalizado, evidentemente los pueblos sí, pero las cañadas reales donde suceden determinadas cosas me tuve que meter por allí y preguntar hasta que llegué. Y afortunadamente llegué, porque no es lo mismo imaginar las cosas que pisar el terreno y ver cómo tuvo que ser aquello, ¿no? Eso aquí en Madrid, muchos de los sitios que se mencionan, que hay una parte que se desarrolla en Madrid, los tenía accesibles, los conocía y ha sido fácil. Y lo demás, pues la verdad es que en Google Earth, puedes llegar a muchos sitios, tener mucha información, pero ahí he hecho un esfuerzo importante porque me conocía y además necesitaba tener ese contexto y seguir los pasos con detalle, ¿no? Sí, pero que no solamente son los militares, es decir, también el tipo de armamento que se está utilizando, se ve un dominio de la materia. Sí, vamos, yo no soy militar ni nada de esto. Lo que pasa es que dedicando horas y teniendo ganas, sí tengo la ventaja que me gusta la historia y entonces disfruto viendo este tipo de elementos. Pero es cierto que ahora, aparte de que hay que hacer los trabajos con rigor, cualquiera puede hacer comprobaciones en un segundo, ¿no? No tiene más que meterse en el ordenador y hace cualquier comprobación. Entonces lo he pasado muy bien en el proceso, me ha llevado tiempo, porque una novela histórica, si quiere ser riguroso, lleva mucho trabajo de documentación y habrá cosas que no se van a percibir para alguien que lee la novela, todo lo que hay detrás de investigación para que salgan dos líneas, ¿no? Pero a veces hay que saber todo eso para que aparezcan esas dos líneas, ¿vale?
Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a oír a Alicia. Bueno, va a contextualizar un poco Luis. Sí, el primer fragmento que va a leer Alicia, precisamente el día 15 de septiembre del 36, toda la gente de esta columna, llamada Columna de los 8000, sale de Fregenal y al día siguiente, un par de días después, las tropas que estaban subiendo desde Sevilla, desde África, van a tomar el pueblo, y entonces vamos a ver una escena que se desarrolla por parte de la madre de Agustín, el protagonista. El sol estaba en lo más alto cuando Simona salió de casa de su hija Reme, donde acababa de dejar a Mateo. Habían pasado 2 días desde la marcha de Agustín y se dirigía a cumplir su encargo. Apenas encontró vecinos por las calles, solo algunos perros huérfanos guarecidos en las sombras y un par de mujeres viejas que con silencio huraño llenaban sus cántaros en la fuente de los grifos, junto a la casa de Agustín. Las calles del pueblo olían a ausencias y miedo. La fachada de la vivienda, llena de encalado, exhibía desconchones grises. Tras echar un vistazo a derecha e izquierda, sacó de la faltriquera la pesada llave que tenía los dientes cariados por la herrumbre. La cerradura se resistió hasta el 3er intento. Ya no había visitas. A todos les daba malfario ir a la casa desde que había pasado aquello. Los cercos de la entrada acumulaban telarañas y una capa gruesa de polvo ocre. Al empujar las 2 piezas de la puerta maciza, aspiró un olor espeso a cerrado, a excremento animal, quizás de gatos y ratas, a humedades no atendidas y a vacío. Abrió la única ventana de la planta baja, había otra en el doblado, y enrolló con dificultad la madera reseca de la persiana, dando paso al aire y al sol. Al iluminarse la alcoba marital, pudo ver esa fotografía, la de la boda. Tras limpiar con un paño el polvo del cristal, observó a Andrea, sentada, con las manos en el regazo y ataviada con el vestido negro de novia. Su expresión era alegre, y de sus orejas pendían unos aretes de media luna tan comunes en el pueblo. A su lado, de pie, un Agustín de expresión solemne apoyaba una mano en el hombro de la novia y la otra en el respaldo de la silla. Sobre el fondo oscuro destacaba la camisa blanca de este, abotonada hasta el cuello, la cicatriz curva de su barbilla y un brillo especial en los ojos. Bajo la fotografía reposaba como un esqueleto metálico el cabecero de bronce que fue testigo mudo de su amor y sus sueños. En la pared del fondo colgaba un calendario de 1931 de Unión Española de Explosivos, en el que amarillaba una belleza morena de las de Julio Romero de Torres. Frente a la ventana, sujetos por clavos gruesos, podían verse el chapiri legionario con su borla roja y una gumía de hoja oxidada. En la única estantería acumulaban polvo algunos libros que la mujer analfabeta no pudo identificar. Entre ellos, un ejemplar del Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels, otro de discursos de Julián Besteiro y el más voluminoso, El Conde de Montecristo, con el sello borroso de la biblioteca local en la tapa. Avanzó por el pasillo que terminaba en el corral, al que daban las pocas piezas de la casa, y se paró en el hogar. Las paredes estaban ennegrecidas por efecto de guisos antiguos, al igual que el techo. Encendió un fuego al que arrojó los libros tal y como le había pedido su hijo. La alacena de techo bajo estaba tan sucia como vacía, a excepción de un cajón cubierto con una manta vieja. Allí guardaba Agustín los papeles del sindicato y algunas cartas que quizás habría fisgoneado Simona si hubiese sido capaz de entender esos extraños garabatos de Amalia Esquivel, de la comandancia militar y del juzgado, entre otras. El contenido completo fue víctima de las llamas, llenándose la estancia del humo que revocaba la chimenea, puede que por exceso de hollín o por algún nido. Al abrir la puerta del corral, que rechinó por el polvo y la hojarasca del suelo, pudo aliviar el escozor que la lumbre le producía en los ojos. El pequeño cuadrilátero aparecía descuidado y en silencio. Se echaba en falta el cacareo de las gallinas y el chirriar de la polea del pozo. La higuera, sin embargo, estaba gozosa y plena de higos maduros, mientras que las brevas, ya pasadas, yacían por el suelo o picoteadas en las ramas. Sus manos se pringaron al probar el fruto dulce, recordando lo mucho que le gustaban a su marido. Al asomarse al pozo, arrojó una piedra pesada
que produjo un chapoteo profundo. Compuso un atillo de tela de saco para guardar la fotografía, los recuerdos de Marrucos y algunos higos. Su mirada recorrió de nuevo las estancias y no pudo contener las lágrimas. Salió con el presagio de un adiós definitivo. Sin ella saberlo, el comandante Álvarez y el capitán Navarrete se dirigían al pueblo al frente de 2 columnas de unos 3000 hombres. Lo ocuparían la madrugada del día siguiente. Desde Fregenal les habían informado de que tenían el camino expedito. Y ya en más de una ocasión, incluso quiero recordar que te lo pregunté a finales del año pasado cuando estuviste por aquí, la génesis de esta novela son tus recuerdos biográficos del familiar, pero ¿qué hay de ti, de vivencias personales tuyas en esta obra? Bueno, esto siempre que uno estudia para escribir, te aconsejan que trates de dejar tu personalidad a un lado. Es decir, que los personajes son una cosa y tú eres otra. Pero yo creo que es inevitable que cuando uno escribe, en definitiva, que lo que hace es situarte en la mente del personaje y tratar de ver cómo reaccionaría ante determinadas situaciones. Y sin querer se te escapan cosas tuyas. Pero ni tengo el valor, ni la audacia, ni un montón de cualidades que tiene el protagonista de la novela. Yo soy más sedentario, no me he enfrentado a ninguna guerra. Quizás en lo que más me identifico es en lo consecuente que es el personaje. Es decir, él pasa por situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero es coherente. Es decir, no pierde nunca sus valores y en medio de dificultades muy grandes es capaz de actuar siempre de acuerdo a unos principios. En eso podría identificarme, lo demás nada que ver. En alguna presentación han dicho que el personaje era un tanto seductor, que si yo digo que va, es él, ¿no? Y bueno, otra pregunta que no va tanto con, bueno, sí va con la trama, pero en esta situación tan tensionada que tenemos ahora mismo en nuestra vida diaria en esta España, ¿cómo podrías vender tú este libro para que algunos políticos pudieran leerlo? Pero leen los políticos. Sí. ¿Qué es lo que tú le venderías de tu novela para que rebajáramos tensiones? Bueno, hay una frase que se dice en la novela, muy cortita, si sale como de subrayo, que dice que pensar diferente no es como para matarse. Pues ahora no nos matamos, ¿no? Pero realmente, digamos, se ha polarizado la situación de una manera que parece que no se puede hablar entre gente que son todos del mismo país, que están en un parlamento o en un ayuntamiento o en otros sitios. Entonces, yo les diría que aprendan del horror de a lo que llevan situaciones o a lo que llevaron, pues puedo llevar hasta las últimas consecuencias los extremismos, ¿no? Es decir, que todavía, desgraciadamente creo yo, estamos hablando casi un siglo después de cosas que sucedieron en el 36, ¿no? Y todavía con encolamiento, con polémica, y esto tenía que estar ya resuelto. Entonces yo diría que la novela dice, se titula "Nadie puede cambiar el pasado", cierto, pero sí se puede aprender de él, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer. Y al final, claro que hay diferencias. El otro día me comentaba un amigo que estuvo en una mesa electoral en las elecciones europeas. Ahora, ahí están los interventores de todos los partidos. Y entonces nos veía cómo estaban contándose chistes, pues tienen que estar todo el día allí, hablando los unos con los otros, de un extremo y de otro sin ningún problema. Y él dice que le decía el momento de la cosa, porque no hacéis lo mismo en el Parlamento. Parece mentira, ¿no? Pues esto es lo que yo creo que se echa un poquito en falta. Y yo sí tuviera que decir a un político, decir, lee lo que pasa y, hombre, hay soluciones sin llevar a los extremos y sin enfrentar a la gente, ¿no? Que es un tema
que yo creo que estamos viendo ahora, y que más que rivales políticos, pues parece que son auténticos enemigos, ¿no? Y somos todos del mismo sitio, ¿no? Eso es lo que le diría. Antes de pasar a que Alicia vuelva a leer, dos preguntas rápidas. Sí, claro. Los pintores del Renacimiento y del Barroco, muchas de sus obras se les aprecia algún arrepentimiento. Es decir, esa línea que no iba por el buen sitio. ¿Tienes algún arrepentimiento por las directrices de alguno de tus protagonistas? ¿Te hubiera gustado cambiarlo ahora o después de leerla? Bueno, yo, una vez que se cierra el libro, yo creo que hay que cerrarlo porque dicen que escribir es corregir, y es cierto, o sea, uno le da tantas vueltas, incluso dice, bueno, ¿y cómo lo termino? De esta manera u otra, cada uno, como en la sección de fútbol, tiene su opinión, dice, yo lo hubiera terminado, yo lo continuaría, no tengo nada que arrepentirme, yo creo que se cuenta un testimonio, son las vivencias de personas, las personas hacen las cosas en un contexto, en un momento dado, se equivocan, aciertan, y no tengo idea de volver a hacerlas, ya no doy para vueltas. Y 30 años en Mediaset, ¿alguien se ha planteado hacer alguna serie? Bueno, ¿Te han dicho algo? Yo tengo ahí buenos amigos, porque tengo muchos años, me tenían puesto muy cómodo porque era el director de recursos humanos, ¿no? Entonces, todavía me hacen caso, porque yo dejo caer y digo, oye, puedo volver, entonces, cuidado. Me han dicho que es muy visual y que se podría hacer con ella algo, pero bueno. Pero no te la han propuesto a fecha de hoy, ¿no? De firme, no. De hecho, gente que trabaja en cosas estas, pero vamos, yo sé cómo funcionan estas cosas y realmente tampoco me proponía eso. Yo disfruto escribiendo esto y disfruto cuando los lectores la acaban y cuando me hacen sus comentarios lo otro, porque pues eso jamás que se dice, ¿no? Ojalá. Y ojalá que la rodasen de Fergenal, sí. Claro, eso. Bueno, pues si os parece, Alicia, pasamos a Vamos a ello. Bueno, para que veáis que no todo es drama y tensión, vamos a vivir una escena de amor entre el protagonista de la novela y una mujer de un pueblo también de la zona, de Llerena. El siguiente mayo, Llerena acogió con puntualidad las fiestas de San Isidro. La noche era clara y tras las lluvias recientes, el aire repartía con generosidad los aromas de las flores de balcones y patios. El ambiente desprendía calidez y por las calles se filtraba la música que tocaban junto al ayuntamiento. En las celebraciones de la festividad, las diferencias de clase se acortaban y resultaba usual la mezcla de paisanos de toda condición. En ese lapso se dejaban a un lado prejuicios y querellas. Los padres de Amalia ocupaban la mesa principal de la plaza, acompañados de autoridades y prohombres. Conversaban y reían junto a la pista de baile improvisada mientras consumían refrescos y caldos selectos. Allí se acercaban a cumplimentarlos gentes humildes y jóvenes con aspiraciones. En otro rincón se concentraban los entusiastas del Frente Popular, exhibiendo con generosidad flores y pañuelos rojos como bandera de su condición. La cantante de la orquestina desgranaba con sentimiento su repertorio de coplas y pasodobles. Para la ocasión, la veinteañera Amalia lucía un vestido azul celeste salpicado de florecillas blancas y llevaba recogido el cabello con 2 pasadores de nácar. Sus ojos chispeaban alegres y sus mejillas se habían encendido tras los primeros bailes con Lorenzo Almenares y otros señoritos, engalanados esa noche con sus mejores trajes. Se iniciaban los compases de otro pasodoble, cuando la joven notó un toque ligero en el hombro y al girarse se encontró con unos ojos pardos, sombreados por pestañas negras. De repente, el rostro borroso de sus pensamientos se hizo nítido y cobró forma la cicatriz que recordaba con claridad. Al súbito rubor le acompañó un hormigueo en el estómago. ¿Quiere bailar, señorita?, dijo con acento de la tierra el de la mirada desafiante, que vestía camisa blanca sin cuello y pantalón gris claro. Amalia, sorprendida, notaba la aceleración de su corazón. Echó un vistazo rápido en derredor para constatar que la plaza rebosaba de gente y que cada cual parecía estar a lo suyo. ¿Y quién es usted? Si puede saberse. Fingió,
como si fuera la primera vez que le veía. Me llamo Agustín Lobo. Aunque no lo recuerde, hablamos en su finca una mañana azarosa de marzo, señorita Amalia. Vaya, así que conoce mi nombre. Pues, una vez presentados, no veo inconveniente. La joven le ofreció la mano derecha, dedicándole una sonrisa pícara. Sus manos se entrelazaron, la de él tosca y cálida, delicada la de ella, y sus cuerpos se dejaron llevar ajenos a todo, embriagados por la música y la noche. Al acercarse a Agustín, ella percibió la fragancia mentolada de la loción que le había aplicado el barbero, y hasta él llegó sensual y directo el olor del agua de rosas desde el cabello y las mejillas de Amalia. Como marcan los cánones del paso doble, la mujer se dejó llevar por el varón, que dominaba los pasos y los giros, transmitiéndole una sensación agradable de seguridad, de saber lo que se hacía. Él, atrevido, la miraba directo. Esos ojos tuyos, no he podido olvidarlos desde que te vi, le dijo, adoptando el tuteo. Amalia sonreía ante sus galanteos y lo miraba de soslayo. Apretaba su mano y milímetro a milímetro acortaba la distancia de sus cuerpos. Al finalizar cada baile, se paraban frente a frente. Ella atisbaba el entorno pendiente de los conocidos y los dos aguardaban impacientes la siguiente canción. De los roces sutiles, el cruce de miradas y los susurros al oído, emergió esa magia dulce que en un instante fugaz obra su embrujo entre hombre y mujer. Los aromas de sus cuerpos y sus respiraciones se mezclaban, latían ya al unísono, y lo que comenzaba a experimentar no exigía palabras. Hubieron de pasar más de 4 piezas para que alguien lo sacara de aquel ensimismamiento placentero. Ya está bien, Amalia, dijo con brusquedad su hermano Rafaelito, agarrándola del brazo. Estás dando la nota. Oiga, ¿cómo se atreve?, se encaró Agustín con el joven desconocido. Pare, Agustín, es mi hermano, dijo su pareja mientras se separaba de él. El de Fregenal se quedó paralizado en la pista, viendo alejarse a los hermanos. Ya se perdían entre la gente cuando Amalia giró la cabeza y le dedicó una sonrisa. Ese gesto le dijo más que 100 poemas. Bueno, si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, creo que ahora es el momento, aprovechando que está aquí el autor. Pedro. Sí, sí, yo quería preguntarte, Sí. una vez terminada la novela, leída o sobreleída, ¿consideras que se te ha quedado algo atrás que te hubiera gustado incluir? Más de una cosa, quizás, ¿no? Porque por más que lo repasas, siempre hay algo que queda ahí y lo que no ves tú, pues te lo dice alguien. Y me quedé, pero de verdad que es que llega un momento, si no un cuadro, no sabes cómo terminarlo, llega un momento que tienes que ponerle final porque se te vuelve loco. O sea, y se le da muchas vueltas, aparte de no cuestiones de evitar repeticiones o cosas que no están bien, pero no le quería dar para atrás. Igual que me dijeron también, oye, no continúas esto, lo has dejado para una segunda parte. Yo no he pensado en eso, la historia termina y termina, siempre se puede hacer una segunda parte, pero no. Es que no le puedo dar muchas vueltas porque ya estoy trabajando en lo siguiente, entonces no puedes. Sí, me he ido a tu pueblo antes que nada. Me ha gustado mucho la manera en que has exclamado ese pasaje, que por lo demás es uno de los pasajes mejor descritos, yo creo, con una minuciosidad y con una familiaridad que a los que tenemos cierta edad nos recuerda cosas. Esa descripción de la casa, quiero decir. De detalles, eso es. Sí. Las cosas que se dicen y las que no se dicen, las que se insinúan. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta tiene que ver con prácticamente el final. No sé si me adelanto, voy a intentar no desvelar nada para quien no lo haya leído.
Me gustó muchísimo el retrato psicológico que se hace, más que el retrato psicológico, la digamos, valoración que se hace de la amistad entre el protagonista y su amigo, después acogedor de su hijo. ¿En algún momento pensaste, permíteme que te tutee, pensaste otro final más amable, por así decirlo, en ese conflicto de lealtades que también está expresado ahí? Sí. Pensé otros finales y hasta me escribí 5 o 6 finales diferentes. Pero llega un momento, la soledad del escritor es fastidiosa, porque hay ciertas cosas en la vida, por supuesto, si vas a declararte a alguien, si aceptas un cambio de trabajo o no, cómo acabas la novela, que tú preguntas, pero al final tienes que resolverlo tú, porque te hablando con otras gente dice, tú verás, que esto es una forma. Entonces puse 4 finales, pero no le eché a suertes. Al final seguramente hice el que más me gustaba, pero tienes que decidirte por algo. Entonces salió así, y de verdad que una vez que terminas ya dices que tengo que acabar, como le des más vueltas. Es decir, estas no son novelas de esas que esos cuentos que dicen tienes 3 posibles finales, elige tú el final. No, hay que ponerle un final. Y no lo digo por lo ciertamente desgarrador que puede resultar, dependiendo de cómo. Sí, pero pensémoslo bien. Yo doy vueltas. El trabajo que he tenido no era de poeta, era de lógica, de números, de eso. Es decir, que uno lo piensa, una criatura está separada y tal, es que las cosas no son como uno quiere, es que hay cosas que ya no se pueden reconstruir. Por eso de no se puede cambiar el pasado. Seguramente mi tío, que yo no hablé de esto con él, pero sí sabía que había dejado su familia aquí, estaba en Francia, como mucha gente que pasó allí. Luego llegaron los alemanes y ocuparon Francia y las pasó canutas. Claro, él no había elegido, pero ¿qué le iba a hacer? O sea, es que no podía hacer nada, ¿no? Y hay cosas que es mejor mirar para adelante y decir, oye, mira. Y además, si nos fijamos, yo creo que como padre el protagonista piensa al final lo mejor para su hijo. Es decir, aunque parezca que a él le haga daño, como nos pasa a los padres, pero dice, creo que es lo mejor para mi hijo. Pero claro que uno le entra la tentación de suavizarse el final, siquiera fuese por tomar una pequeña y seguramente inútil revancha de lo que realmente pasó en la historia. Sí, sí. La revancha la tienen de Elena. Sí. Esto es apoteósico. Los legionarios son como, tienen su carácter. Si alguien más quiere... Sí, por favor, más preguntas. A mí lo que me ha gustado es cómo el protagonista va pasando por las distintas situaciones y circunstancias y cómo sale de todas. Y su estancia en Madrid es la hostia, ¿no? O sea, lo que le ocurre en Madrid es que le ocurre de todo en Madrid, ¿no? Es que en Madrid se ocurrió de todo. Ya, pero es que luego, no es lo que ha dicho Jesús, que no, por no desvelar, ¿no? Nombres exactos y toda la historia, pero hay una parte cuando está conviviendo una situación. Hoy que allí en Madrid hubo un batallón que denominaron de los Castúos, que eran todos extremeños, primera división de estas, y Madrid, que fue un sitio, que era una ciudad sitiada, pero sobre todo los primeros meses fue terrible, porque aparte de lo que había afuera, lo que ocurría adentro. ¿Cómo va desenvolviéndose desde pequeñito hasta el final, hasta donde acaba? Sí, pero como ves, la vida muchas veces te lleva. No, a él lo lleva. Sí, pero y a mucha gente. Es decir, que si conocemos historias, sobre todo cuando hay circunstancias como la guerra. Fijaros ahora mismo en Ucrania, gente que ha salido de allí, que ha dejado allí a sus hijos, a sus maridos, deportistas que han vuelto al país. Es decir, ¿quién iba a pensar eso hace 5 o 10 años? Y estar allí, ¿no? Y ha cambiado todo, ¿no? La guerra es muy complicada. Yo muchas veces he pensado, leyendo historia y demás, pues hombre, con los hijos siempre tienen problemas, pasan cosas, digo, ¿cómo debían ser los padres cuando durante muchas generaciones te tocaba mandar hijos a la guerra? No a la mili, no hacer un Erasmus, no, a la guerra. A África, a Cuba, a donde tocase en cada momento. Tremendo, ¿no? Eran circunstancias pues fuera de lo común, los tiempos mucho más duros que los de ahora, pero... Venga, más.
Bueno, yo si me permitís, tengo que reconocer algunas cosas. Por ejemplo, que gracias a la insistencia de mi amigo Andrés, pues pude leer el libro. Después de 20 años de manuales de derecho, había decidido dar un descanso en la lectura del libro, si acaso algún ensayo de carácter político. Y tuve un encuentro con la novela histórica a través de este libro. Y mi experiencia personal es que en 6 sentadas me acabé el libro. Porque me enganchó el libro de tal manera que estaba deseando coger mi hueco en el sofá para continuar con la novela. Creo que la riqueza y la elegancia descriptiva del libro es impresionante, sinceramente. Decía Jesús, compartía ahora lo de esa descripción de la casa y demás. A mí me parece que es impresionante. Creo que la documentación en capítulos particulares, como por ejemplo todo lo que acontece en África, es impresionante, hasta el punto de que en ocasiones me desbordaba, sinceramente, toda la descripción. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, uno que es de Fregenal, pues, claro, hila bien con con las descripciones que hace también en algunas ocasiones del espacio de Fregenal. Y bueno, tengo que reconocer, insisto, que después de este libro ya han venido otros más en novelas históricas, algunos de ellos de nuestro paisano Sánchez Adalí también, que creo que es un magnífico de Jesús Sánchez Adalí, concretamente el abuso de la noche de Roma, que cuenta los últimos días de los nazis en la Roma ocupada. Y no tengo más remedio que dar la enhorabuena por el libro y porque, bueno, yo que ya era un descreído de la lectura de novelas en concreto, pues me he encontrado con un género espectacular y que, bueno, no puedo decir que me sorprende porque no te conozco y por tanto no puedo decir que hayas sacado de tu pluma esta narrativa, ¿no? Pero la verdad es que me he encontrado con un libro maravilloso, insisto, que en 6 sentadas, Andrés me decía, ¿cómo lo llevas? Digo, Andrés, es que lo estoy acabando, porque es que el libro se lee prácticamente solo. Y insisto, la elegancia y la riqueza descriptiva me parece impresionante. Los de la letra escribimos, sí. Así que yo te lo agradezco, porque, bueno, pues el trabajo, que te lo reconozcan, está muy bien. Y bueno, pues una cosa es la forma de escribir, otra cosa es la documentación. Y bueno, pues para bien o para mal, yo digo, estoy trabajando en otro proyecto y espero, evidentemente, aunque no sea en Fregenal ni prueba Fregenal, poder volveros a ver aquí cuando lo tenga terminado y que os guste como este. Yo le he puesto mucho cariño, digo, porque bueno, pues no deja de ser una tierra desconocida. Yo me lo he pasado muy bien también escribiendo una corrida de toros aquí, imaginándomela en Fregenal de los años 20, ¿no? Eso, y es que era impresionante, ¿no? La afición que había, cómo funcionaba todo esto, y que en un momento en que el fútbol todavía no era nada, como los toros eran religión en toda España, y las figuras que ahora vemos más en el fútbol, también hay toros y tal, eran esos toreros, y recorrer esto, imaginar cosas que, no creáis que mi abuelo me pudo contar muchas cosas de aquí, ¿no? Porque mi abuelo era mi padrino, yo me llevaba muy bien con él, pero no hablaban, la verdad es que no hablaban mucho de las etapas aquí, ni de cosas ni siquiera de lo que él vivió, que fue la guerra en Madrid, ¿vale? Como era, la vivió allí con mi padre, con todos los hijos, y no era muy dado hablar cosas de ese tipo. Es una cosa que le pasaba a mucha gente mayor, no querían recordar eso, lo sabían, pero no entraba. O sea que ha sido todo a posteriori, y hombre, yo pues no soy muy creyente, pero si de algún agujerito me están viendo él y mi padre, que se llamaba igual que él, dos modestos, pues hombre, creo que es un homenaje para ellos, ¿no? O sea que... A ver, alguna mujer que me diga que le han gustado las escenas de amor, eso es difícil, para los hombres que no somos muy brutos. Yo voy con el capítulo 6 y tengo que decir que efectivamente el libro engancha, que es una maravilla, y que, redundando lo que ha dicho antes Juan Luis, hay un buen guión para que sea llevado a la pantalla. No, en serio que, vamos a ver, que me lo han dicho gente, amigos que tengo en Telecinco que se dedican al tema audiovisual, pero yo sé también que un proyecto de esto, yo pensaba que Ridley Scott, una vez que terminó Napoleón, digo, ya ha hecho Napoleón, joder, es que se centra en algo serio, que eso es una cosa que vamos, y le va a costar más barato, tampoco quiero decir a la gente tan raro, ¿no? Pero bueno, eso surge, ¿no? Pues cuando menos te lo esperas. Si lo hicieran
fenomenal, más homenaje. Pero aquí si se hace en España, hacer películas sobre la guerra civil siempre es complicado. Lo hagas como lo hagas. Pero se han hecho, ¿no? Relativamente hace poco tiempo, ahora por ejemplo, esta de Almudena Grande, ¿no? Que era un poco también, ¿no? Basado en el tema este, ¿no? Y ¿Cuál? los pacientes del doctor García, sí. Bueno, que hablando de la distancia en cualquier caso, ¿no? Pero que de alguna manera, ¿no? Es una serie también, ¿no? Que habla, ¿no? Pero todavía, del contexto histórico este, ¿no? Pero todavía la gran película sobre la guerra civil, fíjate que se ha hecho, ¿no? Lo que el viento se llevó de la guerra civil americana no tenemos nada parecido. O sea, ¿por qué? Está todo muy sesgado y además quizá tiene que pasar más tiempo. Ya debería pasar suficiente, que casi hace un siglo, pero todavía levanta muchas ampollas. Es como si quedaran todavía ahí de adentro, ¿no? Quizá lo tenga que hacer alguien de fuera, ¿no? Que seguro que es un poco más imparcial, ¿no? Porque, bueno, pues hay cosas que saben nada más. Sí, la última, Amenábar, hizo también una buena de todo esto, pero bueno, también tuvo un montón de comentarios, críticas, no sé qué, porque cada uno lo ve del otro lado, ¿no? Cogea de aquí, cogea de allá, bueno, pues tendrá que pasar más tiempo, no sé. Y aparte que yo, lo que sí veía es en una cosa de estas, ahora que están tan de moda las plataformas, una serie, porque es verdad que a veces en una sola película es difícil contar tanto, ¿no? O sea, no puedes entrar en tantos matices, ¿no? Pero bueno. 100%. Sí, no. Si lo hacen fenomenal, si no... Sí, Rodrigo. Hola, bueno, yo todavía no me he leído el libro, pero estoy deseando cogerlo, la verdad que sí. Bueno, lo que sí quizás querría preguntarte si, igual que algunos artistas en otros géneros, como por ejemplo en la pintura, Goya hace acercamientos a conflictos y a problemas bélicos que se vivieron en nuestro país, con una mirada muy universal, y quizá en ello resida en parte la trascendencia de esas obras suyas que hablan de la guerra y aunque hablan de la guerra nuestra, la guerra de la independencia española, pero son tan globales, se han globalizado tanto, porque es capaz de representar lo que es una guerra en cualquier lugar del mundo, un enfrentamiento en cualquier lugar del mundo. Una novela como esta puede ayudar a presentar a los personajes con la complejidad y la dificultad de esas situaciones que se vivieron, sobre todo en lugares como nuestros pueblos, donde los enemigos estaban tomando un vaso de vino una semana antes, sentados codo con codo, y la gente tenía nombre y apellido. Y después de la guerra, convivir con el peso de esas circunstancias, de lo que había pasado, quizás el que la gente que hemos tenido la suerte de no haber vivido esas circunstancias podamos leer novelas como estas que traten desde el punto de vista humano el sufrimiento que generan todas estas situaciones, puede ser curativo y pueden ayudar a que podamos afrontar esa situación con una mirada que sea menos caliente quizás, ¿no? Que nos ayude a comprendernos a todos un poco mejor y hacer esa gran novela o esa gran película que nos falta por hacer quizás, ¿no? Sí. Puede ser curativa una visión como esta. Lo que pasa es que recibimos muchos inputs, muchos mensajes que nos llevan a los extremos. Puedo decir que este tema debe ser un tema que se viese con la suficiente distancia. Tenemos dos leyes, una ley de memoria histórica, otra de memoria democrática, que se dan cosas, y todavía es un tema que no es pacífico con los años que han pasado. Fijaros que más que se hicieron los franceses y los alemanes en dos guerras mundiales, que se machacaron literalmente, y bueno, lo veo que se relacionan, eso acabó en el 45, después que la nuestra. Es un tema que yo creo que desde arriba tiene que inspirarse también. Es decir, los ejemplos dan los padres, la gente que dice esto ya. Yo creía, yo he vivido esto, era jovencito, que viví la transición, y yo creía que nos debíamos de un abrazo, ¿no? Digamos. Yo he ido al pueblo de mi madre, que era un pueblo extremeño, bueno, era ahí es, en casa de don Pedro. A mi abuelo, cuando terminó la guerra, volvieron allí y lo fusilaron, los que habían ganado, claro, lo fusilaron. Y entonces yo iba allí a las fiestas, 14, 15 años, y me decía, mira, ese es uno de los que estuvo, lo que decidió lo del abuelo, o hizo lo del abuelo, o sea, que lo he vivido. Pero la verdad es que yo me juntaba con sus hijos, más bien con sus hijas, que había por allí, porque al final, de verdad, que no se hablaba tanto, no se hacía tanto, y con la transición, pues,
había que hacer lo que había que hacer, evidentemente, separar gente, no sé qué, conceder pensiones, pero ya es un tema que no había nada, pero se sigue removiendo. Entonces hay muchísimos libros y bueno, la gente lee, pero si tienen metida la idea en la cabeza y te la refresca de vez en cuando, aparte que la historia se cuenta mal. Claro, pero quizá tratando a los personajes desde el punto de vista más humano, es más fácil empatizar. Aquí hay cosas, no vais a ver, desde un punto de vista tan ideológico. aquí vais a ver dos amigos, como ocurrió mucho en la guerra, que le sitúa la guerra, sitúa cada uno en un bando, porque tiene diferente condición, no dejan de ser amigos nunca. Es decir, además es que te das cuenta que son circunstancias. Mira que me ha pillado aquí, yo estoy aquí, yo estaba del otro lado, yo nací en Amalo, era sindicalista, pero resulta que en una determinada circunstancia ser sindicalista era algo perseguido. Entonces yo creo que tiene mucho que hacer arriba, de que es un tema ya de verdad de dejar de tratarlo como un asunto histórico y no seguir todavía con cuestiones de estas. Digo, hacer lo que haya que hacer. O sea, si hay que abrir no sé cuántas fosas y todo esto, se abren, pero no dar ya, no seguir entonces cuando ya prácticamente se ha muerto todo el mundo. No se vivió, y además que de verdad que fue muy circunstancial para la gente, que dependía mucho de dónde les pilló, de cómo era la situación. No es que aquí la gente en un momento va a preguntar, a ver, ¿dónde te sitúas? Y vamos a empezar aquí a matarnos. No fue nada así. Fueron unas circunstancias muy diferentes. Y gente efectivamente aquí, pues en marzo de ese mismo año de la guerra, joder, se ocurrieron las ocupaciones, pero no hubo muertos ni nada de eso. Luego tengo fotos del 1 de mayo del año 36 aquí, con las calles, ¿no? Estaba la gente manifestándose. No pasaba nada, unos lo verían mal, otros bien. O sea, nadie preveía que iba a ocurrir lo que ocurrió. Entonces yo creo que es un tema que yo he contado esta circunstancia, y al final lo que hay son personas, y creo que en una guerra pierden todos. No más que otros, pero pierden todos. Es un tema que yo no creo que me sienta muy bien si mi vecino lo han matado, si veo quemar la casa de este, si veo que a este le fusilan. Habrá gente extremista, pero no se sienten bien con eso. Yo creo que eso, que no había gente tan extremista, no estaba el país lleno de extremistas políticos, ¿no? De hecho, Hugh Thomas, uno de los mejores autores sobre la guerra civil, en su libro sobre la guerra civil, dice que si le hubieran preguntado a cualquier español un día antes de que estallara la guerra civil, nadie hubiera dicho que aquí se iban a matar las dos Españas. Claro que no. Entonces, claro, esto te coge de sorpresa. Por eso precisamente la pregunta que te hacía antes, de que tendremos que bajar en algún momento las tensiones, porque al final son muy similares, salvando las distancias, con lo que ya se vivió aquí en 1936. Sí. La tensión la baja, les digo, que tiene poder, tiene un micrófono, tiene capacidad de comunicarse, son los que tienen un poco la responsabilidad de decir, vamos a hablar de futuro, ¿no? Vamos a hablar de los temas. Pero se habla a pie de calle. Es que hubo otras guerras civiles en el siglo XIX, hubo otras guerras civiles carlistas que fueron masacres, o sea, que hubo muchísima sangre y ya está olvidado, que si sigamos hablando de las guerras carlistas, claro, si uno no quiere poner punto y final, y es que se ha muerto todo el mundo que estaba ahí. Las circunstancias no se van a repetir porque no son los mismos tiempos. La Extremadura tendrá ahora pues, problemas económicos como tiene otras regiones, pero es que lo que había entonces, lo que en ese contexto era una miseria. O sea, es que no llegaba a casa y veía que sus hijos se estaban muriendo. Pues ante eso, joder. Y otra gente pues tenía, todo estaba muy repartido, entonces era una sociedad más violenta en general, en todos los sentidos, acostumbrados a resolver los problemas de otra manera. Y yo creo que ahora, bueno, tenemos ganas, estamos más acomodados, y afortunadamente pues hablamos más, pero no pasamos ahí. Pero yo creo que ya es un tema que se debería dejar y que quede, pues eso, para la historia se escribe, damos a su interpretación, pero no seguir removiendo, no creo que ayude. Perdona, yo, en eso último que acabas de decir, ¿seguir removiendo a quién te refieres? No me refiero a remover, me refiero a que desde el punto de vista político y tal, que no se sigan utilizando en campañas políticas temas que sucedieron hace tantos años. No quiero decir que se resuelva todo lo que se tenga que resolver, sacar a la gente. Es que este país tiene una deuda pendiente con esa gente, con los perdedores, entre comillas, con los perdedores de la guerra. Y los que tenemos familiares represaliados, los que fusilaron personas simplemente por ostentar una ideología, pues seguiremos, yo por lo menos voy a seguir defendiendo ese derecho hasta el final de mis días. Sí. Por una razón muy sencilla, ¿no? porque
Probablemente sería muy largo entrar en este debate. Probablemente la transición se hizo de aquella manera, ¿no? Sin entrar en más valoraciones, porque no es el momento, como digo, ¿no? Pero en cualquier caso, los atropellos que se están cometiendo desde los gobiernos de la derecha, sobre todo los gobiernos sustentados por el PP y por Vox, no tienen calificativo. Es decir, le está usted negando a los familiares. A nosotros nos queda aquí en Fregenal una mujer que tiene 92 años, que le mataron a media familia, entre ellas mataron a su madre embarazada a término, ¿vale? Entonces, esa mujer, que yo la veo todos los días, porque paso por la puerta de su casa, me dice: Andrés, no tenemos nada todavía, porque estamos pendientes de que haya una partida presupuestaria que parece ser que finalmente ya está en marcha, para que se puedan analizar los restos de los 56 o 58 cuerpos que tenemos nosotros sacados de las dos sumaciones que hemos hecho. Entonces, lo que quería decir con esto es que esos gobiernos que están actuando de manera absolutamente inhumana deberían de pensar que no se trata, porque yo creo que yo formo parte de las asociaciones memorialistas, y lo último que se hace es aprovechar y dar publicidad interesada a las exhumaciones que se hacen. Para nada, todo lo contrario, hay cosas que no se publican precisamente para no contribuir, sobre todo en los momentos actuales, a que la situación se recrudezca mucho más, ¿no? Entonces yo creo que estos gobiernos deberían de pensar muy seriamente, desde el punto de vista humano, que esas personas que todavía viven, como esta mujer a la que me estoy refiriendo, que tiene 93 años, que lo cogí hace 4 o 5 días, y que me dice: Andrés, me voy a morir y no me van a dar los restos de mi madre. Esas personas que se pongan en el pellejo de esas mujeres, de esa mujer y de esos hombres, pero sobre todo de esas mujeres que han penado toda su vida, Eso es para conocerlo por dentro. Yo, desgraciadamente, soy familiar del represaliado, como aquí hay algunas personas más, y eso es para verlo, eso es para verlo. O sea, el miedo con el que... Mi abuelo lo fusilaron, otra represaliada, pero en concreto lo fusilaron con 7 hijos. Afortunadamente allí, en el año 70 y tanto, nada más llega la transición, en casa de Don Pedro los sacaron, donde estaban. Más un tema muy comentado, salió un interview, sería porque era de los primeros casos y tal, y está ahí la lápida del fondo de deporte. Lo que quiero decir es que el gobierno de su rol tiene que sufrir, que den las pensiones que tengan que dar, que ayuden a sacar todo eso. Pero que no sigamos especulando y utilizando temas tan antiguos en campañas políticas, a esto me refiero. Ya. Es un tema, a eso me refiero con el gobierno. Sí. Resolver, sí, pero no utilizar esto que se sigue utilizando políticamente cuando han pasado, que llevamos para el siglo, que eran 12 años, ¿no? Desgraciadamente ha pasado demasiado tiempo y se han hecho muy pocas cosas, porque si todo esto se hubiera hecho en la transición adecuadamente, pues probablemente todo lo que... Yo siempre pongo un ejemplo. Aquí en Fregenal había una placa que estaba puesta en la muralla del castillo en conmemoración al Templo de Llano. Esa placa la quitó el primer gobierno socialista de este pueblo. No pasó nada. Los primeros comentarios durante las primeras semanas, pero ya está. Pues imaginemos, traslademos eso a la memoria histórica, a la ley de la memoria histórica, y si se hubiera hecho en su momento, se hubiera hecho adecuadamente, pues probablemente lo que está pasando hoy, probablemente no. Yo tengo la certeza de que no estaríamos pues utilizando esos recursos a los que te refieres políticamente, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más, Pedro? Sí. Ya la última, si parece, y pasamos... Que sea fácil, sí, ya que... Comprometida. Sí, al hilo de una de las preguntas que formulaba antes Juan Luis, y dada la coexistencia político-social que vive actualmente España, ¿encuentran alguna relación entre la coexistencia actual con la que será en los años donde se desarrolla la novela? ¿Salvando las distancias? Yo creo que no. Es decir, sí, hay 2 Españas desde hace demasiados años, esto está claro. Vamos a decir, 2 bloques, derecha, izquierda y tal, pero las circunstancias sociales que había entonces, de analfabetismo, de incultura, de miseria, que temas, no digo que ahora no haya gente que pase dificultades, pero es que lo que había entonces, esa miseria es indescriptible. Es decir, ahora hay subvenciones, subsidios, es una sociedad más rica en general, más cultivada,
Y no olvidemos que en aquel contexto, en los años 30, en Europa, en Italia se llamaba Mussolini, en Alemania pues se llamaba Hitler, en ese momento, en la URSS había sus tendencias también, y entonces eran momentos muy violentos y de cambio en todo el continente europeo. Así que no era solamente aquí, y que luego se lió parda, o sea, que aquí terminó la guerra y 6 meses después empezó la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que el contexto no es reproducible, lo que sí se ha quedado de ahí, que son cosas que ya están aquí, igual que en su momento había conservadores y progresistas, pues ya hay derechas e izquierdas, que es un tema que tenemos ahí, hay unos bloques ahí, pero no está todo más regulado, hay unos niveles económicos diferentes, hay una situación de bienestar social, entonces las situaciones no llegan a ser nunca tan extremas, y luego, digamos, están más controlados. Pensemos que antes de la guerra civil, justo en los años anteriores, es que había milicias de todo signo en los partidos políticos. O sea, no es que fueran a mítines, es que hacían desfiles militares y hacían prácticas de guerra. De esa manera, cuando empezó la guerra, al día siguiente había milicias de todos los bandos ya peleándose, requetes en el norte, milicias obreras en Madrid, entonces, es decir, y eso ahora no existe. Es decir, no tenemos nada parecido. O sea, tenemos policía, tenemos gente que se manifiesta, más o menos violento, pero no la situación entonces, que es una situación en toda Europa mucho más violenta. Yo creo que lo de ahora, pues bueno, pues vivimos momentos donde lo que sí ha habido es una gran polarización por las circunstancias, pues tenemos un sistema además que, bueno, pues por las leyes electorales y tal, pues te lleva a lo que te lleva, pero no es comparable la situación. O sea, nadie puede imaginar algo así. El ejército era un factor, entonces pesaba mucho, y no olvidemos que durante todo el siglo XIX en España había habido un montón, infinidad de levantamientos militares. Lo ocurrió en el 36, era una continuación de aquello. Ya hace muchos años que, bueno, sí, pasó aquello de Tejero, que pasó en una tarde, pero hace muchos años de ello, y nadie creo que mira al ejército como se miraba entonces, ni ellos mismos tienen esas pretensiones. No creo que estemos en esa situación, afortunadamente. Bueno, quería decir una cosa, que a veces pasa uno por los sitios, y yo pasé una vez por Teruel, y hay una placa que dice: pueblo que olvida su historia está llamado para que se repita. Y me da miedo. Me da miedo porque todo lo que habéis dicho de esa columna, yo nací aquí, me crié aquí hasta que tenía 20 años, yo no había oído hablar de esa columna hasta hace prácticamente un año o por así decirlo. ¿Cómo se ha podido ocultar todo eso que pasó aquí para que no se sepa hablar nada? Y le doy la razón a Serrano de que aquí se pasó página, pero se olvidaron muchas cosas que no se tenían que haber olvidado. Y eso me da miedo. Eso de la placa en Teruel, creo que pasa mucho. Sí, Teruel no me extraña en este caso, que aquello fue terrorífico. Lo que pasó ahí, vamos. A 20 grados bajo cero. Exactamente. Y hay cosas que también ilustran mucho, que precisamente en el cine, como la película, que gracias a la película de los santos inocentes se conoce lo que pasó más que de película, lo que hicieron, eso es importantísimo, que se hagan cosas, que se hagan series, porque, por ejemplo, los libros buenísimos, pero hoy en día la televisión es la que nos coge y eso. El poder de la televisión, lo dice uno que ha trabajado 20 y muchos años en la televisión. Pues nada, vamos a hacer una asociación que se haga la película. Bueno, pues Andrés tiene la palabra. Sí, pues, en fin, yo simplemente decir que no encuentro, en fin, la mejor manera que hemos podido cerrar este ciclo del año 2023-2024 ha sido con la presentación de este libro, por la gentileza de Luis Expósito. Y, en fin, el libro lo pueden ustedes adquirir ahí, y además se lo pueden... Sí, yo voy a estar aquí para firmarlo aquí. Y tengo que decirles finalmente que, bueno, que ya terminamos este curso, lo terminamos ya con esta magnífica presentación y charla del libro, y anunciarles que para el próximo curso
que comenzará en el mes de octubre y durará también hasta mayo o junio del siguiente año, del 2025, pues queremos contribuir en la medida de nuestras posibilidades a dar visibilidad a una serie de, por fortuna, un buen número, un importante número de jóvenes que tenemos en Fregenal, que han destacado en su vida universitaria y en su vida profesional. Son bastantes más de lo que podemos imaginarnos en estos momentos, por fortuna, vuelvo a decir, y que oportunamente pues ya lo iremos dando a conocer. Son personajes, entre comillas, pues que fruto de su lucha constante, de su trabajo permanente, pues han sido capaces de escalar a puestos muy importantes. La primera de estas personas que ya la hemos tenido fue Selene Díaz Chamorro, una científica, una investigadora que está destacando en el mundo de la ciencia de manera muy importante, muy destacada, y como ella, pues como mínimo otros 8 o 10 vecinos nuestros que, como he dicho antes, pues están destacando en su vida universitaria y en su vida profesional. Así que oportunamente ya lo daremos a conocer. Y nada más, muchas gracias por la asistencia y sobre todo por la participación, que ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedora. Y nada más, hasta octubre, que retomemos las actividades. Gracias.